El camino a Emaús. Dios te bendiga, mi nombre es Juan Belmontes, aquí estamos con un estudio más. Hoy vamos a hablar del estudio bíblico de El camino a Emaús. El camino a Emaús es un relato en Lucas 24, cuando Jesús, después de muerto, se le aparece a dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Estos dos discípulos no eran parte de los 12. No, él tenía más discípulos aparte de los 12, ¿verdad? Los 12 eran los más allegados. Entonces, ellos después de la muerte se van a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios, dice la Biblia, o sea, 11 kilómetros o 7 millas, ¿verdad? En Lucas 24:13 nos dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Así estaba. Entonces, estos regresaron a Emaús tristes y sin esperanza. ¿Por qué? Porque se les había muerto su maestro. Se les había muerto en quien habían ellos puesto su confianza. El Salvador, el Mesías. Ellos no entendían ellos pensaban que él iba a ser un libertador político, económico, militar. Pero no sabían que Jesús había venido por lo que se había perdido, ¿verdad? No vieron el ámbito espiritual, sino material. Estaban por las razones equivocadas, ¿verdad? Entonces estaban tristes. Y esto nos lo dice en Lucas 24, sigo el 14, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense, había resucitado Jesús. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Estaban muy tristes. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. Solamente conocemos el nombre de uno de ellos que se llamaba Cleofas. Y no era Pedro, ¿verdad? Era Cleofas. Dice, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas habían acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjense, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Miren, esto pasó, pero ellos estaban tristes, no se daban cuenta que él era, que lo que les había hablado, que era un salvador espiritual, ¿verdad? El Mesías, el que venía a salvar las almas, ¿verdad? Entonces Jesús mismo fue a buscarlos. Ellos no fueron a buscar a Jesús, él fue a buscarlos
a ellos, ¿verdad? El 24:15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó con ellos, ¿verdad? En Juan 15:6 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No hay nadie que se acerque a Dios. No hay nadie. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. Es más, no hay justo ni a un uno. Y por cuantos todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que lo busque. Lo que pasa es que Dios viene a nosotros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces Dios viene a nuestras vidas, toca nuestro corazón y nos atrae a Él. Y de esa manera es que le buscamos. Eso pasó con estos. Él se acercó a ellos y después los movió con su palabra y se dieron cuenta que Él era y ardía su corazón, y hasta que lo vieron, pero lo dejaron de ver porque se desapareció. Les fueron velados los ojos, pero se les quitó el velo y lo vieron y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Verdad? Entonces se dieron cuenta que Jesús fue primero con ellos, ya después ellos le atendieron a Él, ¿verdad? Jesús caminó con ellos en medio de su tristeza. Lucas 24:15 dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ese problema que tú tienes, tal vez una muerte de un ser querido, tal vez esa enfermedad, ese problema económico, ese divorcio, ese hijo rebelde que tienes, esos padres que te abandonaron, esa violación, ese problema que pasaste, Jesús está caminando contigo. Lo que pasa es que tus ojos están velados porque no le conoces, no lees la Biblia, no te acercas a un lugar para conocer el carácter de Dios. No conoces a Dios, por eso es que no ves cuando se manifiesta. Él quiere manifestarse, que tú le veas, pero por fe. Él no se va a manifestar como una persona, lo puede hacer y sí lo ha hecho, pero Él no quiere hacer eso. Él quiere aumentar tu fe y quiere que tú le veas por fe, pero necesitas conocerle y conocer tu carácter. Acércate a una iglesia, lee la Biblia, escucha mensajes como este para que conozcas su carácter de Dios, pero de que Él está caminando contigo, Él está caminando contigo, ¿verdad? Les dio un estudio bíblico a estos dos, fíjense, por 2 horas, 2 horas y media, al recorrer estos 60 estadios, que son 11 kilómetros, 7 millas, se tardaron al promedio de 2 horas o 2 horas y media. En ese tiempo les dio un estudio bíblico, ¿verdad? Lucas 24 del 25 al 27 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, fíjense, desde Moisés. Comenzó a leer las escrituras. Moisés escribió el libro del Pentateuco, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso los escribió Moisés. Desde allí comenzó a mostrarles el Mesías, que es Jesús mismo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, siguió sucesivamente, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decían, ¿verdad? Les dio un estudio bíblico, ¿verdad? Por 2 horas y media. Se les abrió el entendimiento a ellos. ¿Por qué? Porque les abrió las escrituras, ¿verdad? Les abrió las escrituras, dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. O sea, les abrió las escrituras. También les abrió los ojos. Lucas 24:31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Les abrió los ojos. Después de que les abrió las escrituras, les abrió los ojos. Después les abrió el entendimiento. El entendimiento. Lucas 24:45 nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿verdad? Después les ardía el corazón. Cuando Dios te abre los ojos, te abre las escrituras y te abre el entendimiento, tu corazón arde, ¿verdad? Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mira, no sé si tú estés familiarizado con esto del cristianismo, con los evangélicos, con los cristianos. Siempre queremos estar hablando de Dios.
Siempre estamos así como estoy ahorita. Tercos, necios. Y sí, yo cada miércoles, cada lunes estoy poniendo estudios bíblicos, ¿verdad? Y no solo eso, yo doy discipulados, doy a células en los hogares, estudios bíblicos en el hogar, en la iglesia, escucho prédicas, predico, toco, canto, hago especiales, hago muchas cosas porque mi corazón arde, porque conocí al Señor, estoy caminando con Jesús, le conozco, me abrió los ojos, me abrió la escritura, me abrió el entendimiento y me di cuenta que Él me dio la vida, que Él murió por mis pecados, que Él me dio una salvación que me transformó, una nueva vida. 19 años caminando con Dios me transformó, y la gente que está a mi alrededor, soy raro para ellos, porque ¿qué le pasó a este? Si le gustaba la música era su pasión, la música del mundo, andar tocando narcocorridos, banda, norteño, grupero, toqué en muchos grupos, era su pasión, y ahora su pasión es hablar de Dios, cantar alabanzas a Dios. ¿Qué le pasó? Arde mi corazón. Así como el futbolista siempre quiere estar hablando de fútbol, el músico del mundo siempre quiere hablar de instrumentos, de música, ¿verdad? Así como el trailero siempre quiere estar hablando de tráiler, de cargas, de fierros, ¿verdad? Así el cristiano siempre quiere estar hablando de Cristo porque arde su corazón. Eso les pasó a estos. Mira, por favor, si te gusta este estudio, por favor, ahí en Facebook, ponle un like. Por favor, y también suscríbete en mi canal YouTube, Juan Belmontes, y comenta qué opinas del camino de Emaús, de estos caminantes, ¿verdad? Dios te bendiga, me merece un favor. Esto es para que las personas que no leen Biblia escuchen palabra de Dios, y los que no conocen nada del evangelismo, del cristianismo, conozcan algo. Es una ventanita para que ellos conozcan. ¿Amén? Ok. Eso le pasa a todo el que camina con Jesús. Nos abre las escrituras, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y nuestro corazón arde. Entonces ya no somos iguales. Ya no somos iguales. No es casualidad. No es que nos lavaron el coco por ahí un pastor o los hermanos. No. Dios, y no nos lava solo el coco, nos lava los ojos, la mente, el corazón, el entendimiento, todo. Nos lava toditos, ¿verdad? Caminar con Jesús es un recorrido que todos debemos hacer porque cambia las personas. Mira, los dos caminantes se fueron de la bendición de Jerusalén y terminaron tristes y afligidos. Mira, el 24:17 dice, y les dijo, esto es Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ya habían caminado con Jesús mientras Él estaba en vida, antes de que lo crucificaran, y andaban gozosos y le seguían, siempre estaban con Él, pero cuando murió, se les acabó su esperanza, ¿verdad? Pensaban que era un ídolo Jesús, que se había muerto y que no iba a resucitar, no creyeron, siendo Jesús mismo les había dicho que desde su resurrección, ya le habían dicho unas personas que no estaba en la tumba, ya era el tercer día que habían de resucitar, pero ellos no creyeron por su incredulidad y se pusieron tristes, ¿verdad? Entonces terminaron afligidos porque se fueron de la bendición. La bendición estaba ahí en Jerusalén. Dios iba a seguir, a ellos los bendijo ahí en Jerusalén. La obra la estaba haciendo en Jerusalén. En Jerusalén todavía Él iba a ascender al cielo y iba a derramar el Espíritu Santo ahí en Jerusalén, Hechos 2. Y iba a mandar su Santo Espíritu, entonces después de ahí se tenían que ir de Jerusalén. Pero mientras se deberían de haberte quedado ahí. Pero ellos se fueron, se apartaron de la bendición. No te apartes de la bendición. Estuviste yendo a una iglesia y ya te apartaste de la iglesia. Te apartaste de la bendición. Te alejas y terminas triste e incrédulo en tu incredulidad, ¿verdad? Pero si te quedas en la bendición, tu vida va a cambiar, vas a seguir caminando con Jesús y tu mente, tu corazón, tus ojos, las escrituras van a estar abiertas para que estés conociendo a Dios por siempre, ¿verdad? Pero después que se les abrió a ellos las escrituras, los ojos, el entendimiento y que ardía su corazón, regresaron a la bendición, a Jerusalén. Ya se habían ido a Emaús, regresaron y ahí se quedaron en Jerusalén. Se quedaron gozosos y alabando a Dios y en el templo. Y siguieron yendo al templo y gozosos. Ya no, se acabó la tristeza. Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? También allí del 51 al 53 dice,
y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando después cuando resucitó, ya antes de ir al cielo, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es Jesús. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ya no eran solo ellos dos, también los 12 discípulos, eran 120, parece que en total. Ya eran los demás discípulos los que lo estaban siguiendo de más cerquitas. Ya estaban gozosos, ya se quedaron en la bendición, ahí en Jerusalén, ¿verdad? Quédate en la bendición, donde Dios te ha estado ministrando, donde Dios ha estado bendiciéndote, donde Dios te ha estado abriendo el entendimiento, ahí quédate. Ahí quédate. Ellos le dijeron a Jesús, ya cuando se fue hablando con ellos en el camino, ellos le dijeron, quédate con nosotros. Ellos lo invitaron a que se quedara con ellos. Y él se hizo como que se iba a ir, pero se quedó con ellos. Nada más que en eso les fueron abiertos los ojos, el entendimiento. Y cuando estaban partiendo el pan, me imagino yo que ellos vieron sus manos horadadas, ¿verdad? Las cicatrices, ¿verdad? Las llagas. Allí parece que ahí fue donde le reconocieron, ¿verdad? Tú quieres conocer la paz, el descanso, el verdadero gozo. Camina con Jesús y conócelo. La única manera de tener paz, descanso, esperanza, gozo es caminar con Jesús. El alcohol es temporal, te da un gozo temporal. Después te deja peor. Las drogas, el dinero, las mujeres, la lujuria. Todo eso es temporal, pero con Jesús es seguro. El gozo permanece y va de más a más, ¿verdad? El que conoce a Jesús, más bien el que no conoce a Jesús, no conoce el camino a Dios. No le conoce. Nunca le ha conocido, ¿verdad? Pero el que le conoce a Jesús, conoce el camino a la vida, camino a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, allá en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres estar en el camino? Ven a Jesús. ¿Quieres llegar al Padre? Ven, métete en el camino a Jesús. Reconoce lo que Él va caminando contigo. Reconócele. Abre las Escrituras, lee una Biblia, congrégate en un lugar para que le conozcas y tus ojos sean, las escamas de tus ojos sean quitadas, para que te abra los ojos y veas la bendición que Él ha estado por ti, estás haciendo por ti todos estos años que ha caminado Jesús contigo y no te has dado cuenta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga.